Estamos en las postrimerías de este año 2022 y es momento para ir haciendo balance. Lo estamos viendo y escuchando desde en diferentes instituciones. Hoy nos acercamos al campo porque ayer, miércoles, de Sasaja Cádiz hacían balance del año 2002 en el campo y daban un repaso a los asuntos de la actualidad agraria. Estamos en comunicación con el presidente de Asaja Cádiz, Pedro Gallardo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eugenio, encantado de estar en tu programa. Bueno, un año 2022 que si tuviésemos que ponerle una nota, ¿dónde se nos quedaría más o menos? Pues seguramente un muy deficiente, un año para olvidar, un año marcado por la climatología tan nefasta para el sector, que ha reducido muchísimo nuestras producciones, y después también un año muy complicado en el sector, sobre todo con una PAC que se nos viene ya anunciando muy nefasta, muy negativa para lo que es el campo de la provincia de Cádiz. Y después también porque hemos tenido muchísimos ataques en el sector de mucha índole, y después, pues por supuesto, complicado con los costes de producción y la merma que hemos tenido en las producciones. Uh-huh. Vamos por partes, una incertidumbre con respecto a las ayudas de la política agraria comunitaria que ya, desgraciadamente para el sector, ha ido dando lugar a certezas más concretas, ¿no? Efectivamente, todo esto, Eugenio, nosotros veníamos diciendo desde hace ya tiempo que ante la que está cayendo la invasión de Ucrania y todos los acontecimientos a nivel mundial que tenemos, pues que entendíamos que esta PAC que se nos estaba presentando mediante comunicaciones, porque ni siquiera teníamos nada oficial, pues que no tocaba una PAC que recordara un poco el pasado, tocaba una PAC, una política agraria comunitaria, unas ayudas que fueran sobre todo focalizadas a lo que es la producción. Hoy más que nunca tenemos que tener asegurado la producción de alimentos, y esta PAC que viene ahora, además de reducir prácticamente en 120 millones de euros que van a dejar de venir a la provincia de Cádiz los próximos años, lo que va a hacer es que la agricultura europea produzca hasta un 15% menos. Con la que está cayendo y como estamos ahora mismo, entendemos que esto es erróneo. Tendremos que ir hacia una política más productiva, no incluso quedarnos igual, sino producir más. Y ayer lo decíamos muy claramente, tenemos que producir más y más. Y sin embargo, en Europa se está legislando seguramente desde un bonito despacho, pero sin conocimiento alguno de lo que es el campo, precisamente todo lo contrario, con tesis ambientalistas que nos van a limitar muchísimo la producción y que nos van a hacer de alguna forma complicarnos muchísimo la actividad agraria. Y hay que recordar que el año pasado ya estuvimos en dos manifestaciones, una muy importante con más de 1 millón de agricultores, ganaderos, cazadores, del 20 de marzo en Madrid, y otra que tuvimos el 25 de febrero en Sevilla, una tractorada, para reivindicarnos. Y nosotros vamos a seguir en la calle porque no nos queda otra, Eugenio. Uh-huh. Para el oyente no iniciado, ¿por qué este año marcado, según Asaja, por una agenda ambientalista, juega en contra de los intereses agrarios? Bueno, porque se ha presentado lo que son las futuras estrategias europeas que se implementan ya en el año 2023, que son las directrices por donde van a ir todas las políticas europeas, no solamente la agraria, y esto se ha presentado en Bruselas. La presentación la realizó el vicepresidente de la Comisión, el señor Timmermans, y ahí nosotros nos hemos sentido muy huérfanos, puesto que son una estrategia marcada por la corriente ambientalista, por la corriente verde sobre todo, pero sin mirar hacia la producción, porque evidentemente cuando uno hace una política verde, claramente la sostenibilidad tenemos que cumplirla en los tres ámbitos: en la social, en la medioambiental, por supuesto, pero también la económica. Y en la económica nosotros, hay 4 estudios de impacto a nivel mundial que dicen que estas estrategias van a significar producir un 15% menos. Por tanto, tenemos eso, y además tenemos un comisario de Agricultura en Europa, que es nuestra máxima autoridad en principio, que no aparece y que no nos defiende, y que yo precisamente el 2 de diciembre en un presidium en Bruselas le dije que los agricultores y ganaderos europeos nos sentíamos huérfanos de comisario, que nunca habíamos tenido un comisario que no nos defendiera ante los ataques que estamos teniendo. Y evidentemente con todo esto va a complicar muchísimo la viabilidad de las explotaciones, puesto que no solamente es un recorte de ayuda, y una política más verde, sino que además tenemos unos costes de producción que son enormes. Claro. Iba a comentar eso precisamente, ¿no? La elevada volatilidad de los mercados, el desproporcionado incremento de los costes de producción, la inflación descontrolada. No se puede pintar un panorama más oscuro, ¿no?
La verdad es que no, Eugenio. Por eso decíamos que al principio que este balance lo calificábamos como muy, muy negativo para el campo. Los costes de producción, hay que recordar a los oyentes que estamos hablando en muchos de los casos han encarecido los costes de producción pues un 300% en el caso de los abonados, 270% la electricidad, en fin, que son todo incrementos, los fitosanitarios un 50%, los plásticos un 46%, los piensos al ganadero se le han encarecido muchísimo, además de que el año ha sido muy malo en pasto porque ha habido la sequía también ha incidido muchísimo en las producciones que hemos tenido y que ayer reflejamos. Muchas de las producciones, como son cereales, como es la viña, como ahora el olivar, pues vemos que se han recortado entre el 30 y el 50% a nivel provincial, y eso evidentemente, aunque es verdad que los precios que percibimos son algo mayores que los que teníamos el año pasado, pero es que no compensan. El incremento de precios que hemos sufrido no compensa con el incremento de los costes de producción, y por tanto vemos como día a día cierran explotaciones. Y ayer también hacíamos una especial mención hacia los ganaderos, porque es un sector que o se le ayuda de verdad o ganadería que cierra, allí no hay relevo generacional y no hay nadie que continúe con la actividad. Estas son algunas de las consecuencias de si sale adelante este Pacto Verde Europeo, en lo que se puede traducir aquí en la zona, en Cádiz, sin irnos demasiado lejos, en cuanto al descenso de la producción. Sí, efectivamente, porque además va a ser un descenso ya te digo, el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que para nosotros es una entidad muy fiable porque es el Ministerio de Agricultura americano, con 4 universidades a nivel mundial, como es Wageningen, la de Kiel y otra universidad más, han hecho estos estudios de impacto por separado. Además, los 4 son coincidentes que vamos a producir menos, y evidentemente ante una situación mundial, primero, de crecimiento de la población mundial, que no tenemos que olvidar que aunque en Europa estamos estancados, en África, que tiene 1.250 millones a día de hoy, esperan 4.400 millones en los próximos 80 años. Y la población mundial está creciendo, aunque Europa estemos estancados. Pero es que nosotros tenemos que producir para nosotros y tendremos que ser solidarios con otras zonas del mundo. No solamente basta con mirarnos el ombligo aquí. Y por tanto, con todo esto, lo que entendemos que ahora mismo lo que toca es volver a una política que realmente favorezca lo que es la producción y lo que es el abastecimiento asegurado, porque lo contrario es deslocalizar la producción, llevarla a terceros países, depender de terceros países, y en eso lo dijimos muy claramente, ya tenemos experiencia, que es lo que nos ha pasado con la energía y con el petróleo. En el momento en que Europa no se puede autoabastecer, ya depende de terceros países, y ya el precio y demás te lo fijan lo que son otros países que en muchas ocasiones pues aprovechan de esta situación. En cuanto a la PAC, la previsión es que la provincia de Cádiz pueda llegar a perder hasta 120 millones de euros en los próximos años 2023 a 2027. Efectivamente, la PAC en principio va a suponer un leñazo, lo decimos muy claramente en la nota, y lo dijimos muy claramente en las distintas charlas que hemos hecho por toda la provincia de Cádiz, y queremos incidir en eso, Eugenio, porque esto va a suponer que la mayoría de las explotaciones pierdan entre un 25 y un 35% de sus ayudas en prácticamente los próximos años, del 23 al 27. Nosotros decimos muy claramente que cuando los números son rojos no se pueden hacer políticas verdes, y que, por supuesto, hemos empezado también una campaña agrícola sin tener los reales decretos de la futura PAC hasta el día de hoy. Hoy precisamente en el BOE se han publicado, pero, hombre, es que estamos haciendo ya lo que es la campaña agrícola desde prácticamente este verano. Por tanto, se está castigando al campo, y lo que vemos además que aquí lo que ha habido para esta pérdida de este presupuesto que no va a llegar a la provincia de Cádiz, pues una tasa plana, que al final es una convergencia a nivel nacional, donde zonas productoras como es la provincia de Cádiz detraen presupuestos hacia otras zonas menos productivas, y después se nos implementan una serie de medidas nuevas, como son pagos degresivos, como son techos de ayuda, como son ecoregímenes que asocian un presupuesto importante, y por tanto esto complica muchísimo la viabilidad de las explotaciones, al mismo tiempo que no hay ninguna simplificación por ningún lado, y lo que hay una burocracia tremenda que a día de hoy el agricultor y el ganadero pues la verdad que están preocupados por cómo van a capear el año 2023. Bueno, un año en el que ahora terminan, en el que seguís denunciando que no han cesado los ataques a sectores estratégicos como son la caza y las actividades cinegéticas con tanta importancia aquí en la zona.
Efectivamente, es una actividad que no solamente genera ingresos a lo que es la provincia de Cádiz, son incluso muchas veces son extranjeros que vienen de fuera a ver pues estas perdices autóctonas que tenemos en la provincia de Cádiz, los corzos, etcétera, sino que también en muchas ocasiones son muy necesarias esta actividad, puesto que lo que hacemos es hacer un control determinado, no una erradicación, sino un control de las especies depredadoras. Por tanto, cuando se ataca a este sector, al final se ataca al agricultor y al ganadero, puesto que no tenemos herramientas entonces para, de alguna forma, diezmar esta fauna que muchas veces se come nuestras cosechas y atacan nuestros cultivos. Y después también hemos tenido ataques, por así decirlo, muy importantes, puesto que se nos está limitando herramientas y tradiciones que siempre hemos tenido, como ha sido, por ejemplo, la quema de los rastrojos de los cultivos agrícolas, que se hacían después de sacar las cosechas, y la quema que se suele hacer en esta época en el monte, en la parte forestal, cuando se hace una poda. Bueno, pues ahora no se puede podar, no se puede podar, no se puede esos restos de poda llevarlos a puntos de reciclaje, porque cuesta más el collar que el perro, pues puesto que es imposible, y entonces ahora mismo estamos podando, pero estamos dejando toda esa poda en el monte, con lo cual eso va a ser un polvorín. Eso este verano pues vamos a ver seguramente mucho más incendios por culpa de una negligencia, porque no se está haciendo lo que tenemos que hacer, que es limpiar el monte en época de invierno, como se ha hecho durante siglos, y aquí no pasaba nada. Y si ahora podamos y dejamos todo eso ahí, pues al final vamos a tener problemas este próximo verano. Bien. Bueno, aunque la pluviometría ha mejorado en esta recta final del año, lo cierto es que la campaña de riego tampoco ha sido fácil para los regantes de Cádiz. Ha sido muy complicada porque hemos tenido restricciones, porque hasta prácticamente desde el 1 al 12 de diciembre, que nos han caído entre 250 y 300 litros la provincia, apenas había llovido en la provincia desde mayo hasta bien entrado, hasta principios de diciembre, y por tanto es verdad que a día de hoy estamos en una situación muy similar o prácticamente la misma que a día de esta misma fecha el año pasado, pero es verdad que la campaña ha sido muy corta, hemos tenido restricciones y al final eso lo que ha ocasionado es que, por ejemplo, el cultivo del arroz haya sido la producción muy pequeña en la provincia de Cádiz, y el resto de cultivos pues hayan notado ese 20-25% menos de agua que ha tenido los cultivos, y por tanto una menor producción. Nosotros lo decimos muy claramente aquí, el gobierno de España consiguió, y yo creo que fue muy positivo, 140.000 millones de euros de Bruselas, el plan de recuperación, y de ellos una parte muy pequeña iba a venir a la agricultura, que eran sobre 1.000 millones de euros de los 140.000. Pero yo no conozco una sola explotación agrícola que se vaya a beneficiar de este presupuesto, y lo que sí decíamos muy claramente que con ese dinero, con esos 140.000 millones de euros, lo que había que haber hecho es una autopista del agua. Igual que tenemos autopistas para los coches y para los trenes en España, que son magníficas, pues una autopista del agua que hubiera traído agua desde la zona excedentaria, como puede ser el norte y el noroeste de España, hacia la zona deficitaria, el levante y el sur. Y estas autopistas del agua se podrían haber financiado con este plan de recuperación o plan de resiliencia, y por tanto pues haber hecho algo muy positivo no solamente para la agricultura, sino para la ciudadanía en general. Se ha perdido esa oportunidad y esperemos que por lo menos que siga lloviendo en lo que queda del año, porque verdaderamente vamos a necesitar las lluvias en el 2023. Bueno, pues el año 2022 no ha sido precisamente positivo para el campo, para la ganadería. Tampoco 2023 hay pronósticos halagüeños. En cualquier caso, es el balance que hacen desde Asaja Cádiz. Pedro Gallardo, presidente, muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Jerez. Perfectamente, muchísimas gracias a vosotros, Radio Jerez, y a ti, Eugenio. Un abrazo. Un abrazo.